Historia y campeonatos del béisbol dominicano. El béisbol es un deporte esencialmente norteamericano. Ellos fueron los que lo inventaron en el siglo XIX. Y naturalmente eso tuvo sus derivaciones porque ellos había unas disciplinas en ese entonces en Inglaterra, como el rounder, el cricket, que se parece mucho al béisbol. Y eso tan pronto comenzó a practicarse ese deporte, uno de los principales países que empezó a jugar béisbol fue Cuba. Y los cubanos fueron los que nos trajeron el béisbol aquí a República Dominicana en 1891. Muchos cubanos emigraron para la República Dominicana porque habían guerras intestinas en Cuba. Y entonces unos hermanos de apellido Alomá, que eran herreros de profesión, hicieron dos equipos en esa época de 1891. Uno se llamaba Cauto o los Cubanos. Cauto es el río más caudaloso de Cuba. Y el otro equipo se llamaba Cervecería, porque había una cervecería cerca ahí en Ciudad Nueva. Y entonces habían jugadores norteamericanos, alemanes, que trabajaban en la cervecería, y los cubanos, que eran la mayoría, y algunos dominicanos que comenzaron a jugar. Así nace el béisbol. Over preparado ya. Batazo fuerte para la firma, atrás de la liga atómica. La bola choca de ella. Batazo fuerte para la firma, atrás la bola. Yo tengo la conga, en mi sangre va, suena la tambora. Ahora, últimamente, hace algunos 6 años, algo de eso, unos cronistas venezolanos fueron a San Pedro de Macorís y buscando datos allá, encontraron que 3 años antes de 1891, llegó un barco a San Pedro de Macorís, hizo 2 equipos y jugaron unos juegos y se fueron. Aquí en este muelle, donde ancló el barco cubano María Herrera, cuya tripulación se dividió en 2 equipos, uno llamado Santiago de Cuba y el otro Angelina. Entonces efectuaron 3 partidos de béisbol y en el momento que partían de la ciudad de San Pedro de Macorís, dejaron en estos terrenos los bates, guantes y demás indumentaria con la cual se jugaron los 3 partidos. Es decir, que si eso es verdad, lo que esos cronistas venezolanos, entre ellos Juan Bené, que es muy conocido, entonces en San Pedro se jugó primero béisbol. Pero el inicio, yo como historiador, sigo señalando que fue en 1891, porque estos vivían aquí, estos cubanos, y se quedaron aquí y se siguió jugando béisbol. En 1907 es que viene la fecha más significativa porque es que nace el Licey, los Tigres del Licey, que ha sido el equipo más glorioso que ha dado el país. Los Tigres se formaron el 7 de noviembre de 1907 en la calle El Conde, en la casa de un señor de apellido Vallejo. Ahí se reunieron un grupo de deportistas que querían
hacer un equipo fuerte que pudiera vencer al Osama y el Nuevo Club, que eran los equipos de béisbol de esa época. El equipo debería tener un nombre de 5 letras, porque las 5 letras era más fácil de leer en el frente del uniforme. Cuando te ponen un nombre largo es más difícil. Entonces alguien dijo el nombre de Ideal. Ideal tiene 5 letras, pero como que no pegó. Más adelante siguieron las reuniones y las conversaciones, y un señor de nombre Pancho Fiallo, cuyo hermano Luis Fiallo era de la directiva, era de los principales en el Licey, vivía en Moca. Entonces él trajo la referencia de que entre Moca y La Vega había un arroyuelo de nombre Licey. Pero él decía que ese arroyuelo, que era chiquito, cuando llovía se ponía fuerte, y él, cuando eso se viajaba a caballo, no había carro, él se le hacía difícil cruzar el arroyuelo. Es decir que, y el Licey es un nombre que tiene 5 letras. Es decir que eso pegó y todos estuvieron de acuerdo en que el equipo debió llamarse Licey. Al principio eran uniformes de caqui. Hubo un momento, 1 o 2 años, que le decían los amarillitos, pero ya luego, a los 4 años más o menos de haberse fundado el Licey, entonces ellos importaron un uniforme blanco con las líneas azules, y ahí comenzó más o menos el nombre de los azules, y le pusieron los Tigres, entonces los Tigres azules. Luego del inicio del béisbol en la República Dominicana, ocurrido en el 1891, hubo poca actividad en aquellos primeros años, y es en el 1911 cuando se inauguró el gimnasio escolar. Y con este campo deportivo es que realmente los amantes de ese nuevo deporte comenzaron a practicarlo más intensamente. Luego del asesinato del presidente Ramón Cáceres, antes de finalizar el año 1911, el equipo gimnasio escolar fue desintegrado y todos pasaron a formar parte del nuevo club. El 16 de agosto de 1912 se dio inicio a una serie de béisbol con un premio de 200 pesos al equipo ganador, que en ese entonces era mucho dinero. El juego inaugural entre Licey y Osama fue ganado por el primero con anotación de 15 carreras a 6, lanzando Federico Fiallo, pero este torneo quedó inconcluso. El 1914 no fue tan espléndido para el béisbol dominicano. Los problemas anteriores generaron sus repercusiones y solo brillaron los equipos de menor importancia. El 4 de octubre de ese año se inauguró el Licey Park en Villa Francisca, que fue el play donde los azules se enfrentaban a sus contrarios. En marzo de 1915 se celebró en el mismo terreno de juego unos Juegos Nacionales que incluyeron al béisbol como una de las disciplinas. Cuando la ocupación americana, en 1916, siempre se jugaba un béisbol rudimentario, pero nosotros casi siempre éramos ganadores con esos buques que nos visitaban norteamericanos. Fíjense que el primer no-hit no-run lo tira el Indio Bravo, aquel famoso pitcher que jugaba con el Nuevo Club y que después integró a los Tigres del Licey. En 1916 se fue el primer no-hit no-run. Es decir que durante la ocupación, todos esos años, venían los buques, los acorazados aquí, y en esos buques norteamericanos siempre había un equipo de béisbol. Naturalmente, no eran de la categoría de las selecciones que nosotros hacíamos aquí, de lo que era el Licey y el Escogido. Entonces, por lo regular nosotros ganábamos. El 27 de octubre de 1916, el equipo Ponce de Puerto Rico se constituyó en el primer team de pelota en visitar a nuestro país. Ya para 1919 se construyó el hipódromo La Primavera,
el cual serviría también para jugar béisbol. Ese recinto estaba situado desde la avenida Pastel hasta la Socorro Sánchez, entre la avenida Bolívar y la avenida Independencia. Durante el período de la ocupación norteamericana, se crearon varios conjuntos de béisbol. Uno de ellos fue Los Muchachos, también el San Carlos y el Delco Light. Y el 17 de febrero de 1921 surgieron los Rojos del Escogido, que era la novena que iba a combatir al Licey y se convertiría en su eterno rival. Es profeso que eran los antiliceístas que no querían saber del Licey y quisieron formar un equipo que pudiera combatir al Licey y ganarle. Ese Escogido estaba formado de varios conjuntos que habían en aquella época, el del Colay, Los Muchachos, el San Carlos. De cada uno de esos equipos sacaron los peloteros y formaron el Escogido. Pero el nombre del Escogido no lo pusieron los directivos del Escogido. Fíjense qué extraño es en la vida eso, porque cuando le llevaron la nómina, el roster de los jugadores del Escogido al presidente del Licey, que era don Geo Pou, él ve la lista y dice, pero este es un Escogido, porque él se dio cuenta que habían sido seleccionados de varios equipos, y ahí que viene el nombre del Escogido. Ahí surgen los Leones Rojos del Escogido, pero cuyo nombre no lo pusieron los directivos del Escogido. Comienza la rivalidad, hubo varias series en 1921, pero el primer campeonato que se celebra en la República Dominicana ocurre en 1922, y por cierto lo ganó el Escogido. Sí. Luego en el 23 volvieron a jugar, pero hubo una tángana, hubo una trifulca, y no pudo terminar el campeonato. El primer viaje de un equipo dominicano al extranjero se originó en agosto de 1922, cuando las Estrellas Dominicanas visitaron a Puerto Rico. En esa novena estaban los siguientes peloteros: Fellito Guerra, Pedro Alejandro San, Mateo de la Rosa, Ninín Rodríguez, Guaguá Vargas, Piñao Acosta, Pedro Augusto Saillán, Baldomero Ureña, Sijo Gómez, Pajarito Perdomo, Diógenes Lara, René Velázquez, Pedro Miguel Caritini y Manuel Enríquez, entre otros. En el año 1924 se enfrentaron Tigres y Leones en el segundo campeonato celebrado en nuestro país, siendo Mero Ureña el champion pitcher. El 9 de marzo de 1929 se efectuó el tercer campeonato dominicano, esta vez con 3 equipos: Licey, Escogido y Sandino, que representaba a Santiago. Fue ganado por el Licey. Era el segundo triunfo de los azules en los campeonatos dominicanos. Vamos a comenzar con los años 20 y 30, esas 2 décadas, para decir quiénes fueron los más prominentes en aquella época. Vamos a comenzar con Enrique Hernández. ¿Quién fue Enrique Hernández? Le llamaban el Indio Bravo. Era un pitcher, un lanzador derecho, era un estelar. Lanzó con el Nuevo Club en 1917 y lanzó también con los Tigres del Licey. Lanzando con el Nuevo Club, el 20 de septiembre de 1914, tiró el primer no-hit no-run, es decir, un juego sin hit ni carrera que hubo en la República Dominicana. Es decir, el primero lo tiró el Indio Bravo. Pero Alejandro Sanz le titulaban el hombre de la bola submarina. Fue el primer dominicano en jugar en las grandes ligas de color, es decir, que el béisbol de los negros
que era paralelo al béisbol mayoritario de los blancos. Eso fue en 1926, cuando Pedro Alejandro Sanz se unió a Cuban Star. Fue un jugador que en esa época de los años 20 era de lo mejor que teníamos. Jugó con el equipo Concordia de Venezuela, jugó en Colombia y en Estados Unidos, como acabamos de señalar. Aquí jugó mayormente con los Tigres del Licey. Debemos también decir que Tetelo Vargas, Juan Esteban Vargas y Marcano, fue la máxima estrella del béisbol romántico. ¿Por qué? Lo hacía todo bien. Unas buenas piernas, un buen brazo, bateaba arriba de 300, cuando había que dar un jonrón lo daba. Tetelo Vargas desfiló por todos los países casi. Mira, jugó en Panamá, jugó en Venezuela, jugó en Colombia, jugó en Puerto Rico, que fue donde más vivió y donde murió en Puerto Rico, Tetelo Vargas. Jugó en Estados Unidos en la Liga de Color de los New York Cubans y jugó en La Habana. Fue el primer dominicano en jugar en La Habana. Jugaba especialmente de los Claveles Rojos de La Habana, sí, y siempre, por mucho tiempo, fue el héroe nacional nuestro. Fue algo extraordinario. Inclusive, cuando se reanudó la pelota rentada en República Dominicana en 1951, él ganó un champion batting. Ganó un champion batting a la edad de 47 años. Y eso yo no sé qué pelotero ha tenido esa hazaña. Tetelo la hizo. Bueno, también junto a Tetelo estaba Horacio Martínez. Esos eran los dos peloteros dominicanos que de mayor atracción, los que más jugaban en aquella época de los años 30. Horacio Martínez era shortstop y le llamaban el rabbit, que en inglés quiere decir conejo. Jugó más que Tetelo en la Liga de Color. Era el shortstop regular. Jugó en 5 juegos de estrella, en 5 All-Star, y batió arriba de 500 puntos. Le dio palo a Salcher Pay y todos esos grandes lanzadores. Pero él no era tan buen bateador como Tetelo, pero tenía un guante tremendo. Y jugó más en el béisbol de color que cualquier otro pelotero dominicano. Baldomero Mero Ureña. Bueno, ese es un nombre muy significativo porque fue el primer dominicano en jugar en ligas menores. ¿Cuándo ocurrió eso? En 1925. Cuando él, en el 24, él se ganó el Champion Pitcher, cuando el campeonato entre Licey y Escogido, que ganaron los Tigres. De ahí fue a Puerto Rico, pasó a Venezuela, y de Venezuela se fue a vivir a los Estados Unidos. Y jugó con el Allentown en las ligas menores. Fue el primero. Así como Virgil fue el primero en las mayores, Mero Ureña fue el primero en las menores. El 3 de septiembre de 1930, el ciclón de San Zenón destruyó los estadios de béisbol localizados a la fecha, el gimnasio escolar y el hipódromo La Primavera, lo que impidió que para ese entonces se pudiera jugar pelota. En 1931 se efectuaron varias series entre equipos de la capital y el interior del país. Ese mismo año se formó un combinado con jugadores nativos denominados General Trujillo, y como no había play en Santo Domingo, se dieron a la tarea de visitar muchos países de Centroamérica y el Caribe, que incluía a Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba. A mediados de 1932, el ayuntamiento de la capital dispuso la reconstrucción del gimnasio escolar, el cual en lo adelante se llamaría Campo Deportivo Municipal. Se inauguró en 1933, pero la fanaticada le siguió llamando Gimnasio Escolar. Ese mismo año, el equipo cubano Almendares hizo un tour fuera de su país y visitó a Santo Domingo, donde se enfrentó al Licey y al Escogido. El 21 de enero de 1934 llegó a Santo Domingo el equipo venezolano Concordia, que estaba conformado por muchos peloteros de diferentes países. Los dominicanos Tetelo Vargas y Pedro Alejandro Sanz lo reforzaron en ese entonces. Al año siguiente, en 1935, ese mismo equipo pisó nuevamente el suelo dominicano.
Pero debemos señalar que en el primer viaje, el domingo 18 de enero del 1934, en la mañana de ese día, los visitantes se enfrentaron a los Rojos del Escogido y el lanzador derecho vegano Blanquito Espino lo pintó con 9 escones al invencible equipo, ganando con score de 2-0. En 1936 llegó por vez primera al país un equipo de Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati, y los mismos se enfrentaron al Licey y al Escogido, y en el partido contra los Azules, los nuestros estuvieron ganando hasta el 8º inning, pero lamentablemente lo perdieron. El equipo de Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, la Liga Nacional, habían enviado una escuadra a Puerto Rico, allá para fines de juego de exhibición. Pero aprovecharon y enviaron otra escuadra aquí, es decir, que se dividieron en 2 teams. El que vino aquí, ahí había uno que después fue inmortal, Kiki Cooler, que era outfielder del equipo de Cincinnati. Y jugaron varios juegos aquí contra el Escogido y contra el Licey. Hubo un juego memorable, que fue contra el Licey, donde Gustavo Lluvede, un lanzador dominicano, le iba ganando al Cincinnati hasta el 8º inning. Pero en el 8º inning, este que yo mencioné, Kiki Cooler, vio una línea por el left field que estaba siendo ocupada en ese momento por Pepe Lucas, que era un novato y que no era outfielder, porque el que jugaba en esa posición era Víctor Rodríguez, hermano de Burrote Rodríguez. Pero pusieron a Pepe porque Pepe tenía buena ofensiva, era buen bateador, pero no era outfielder. Entonces él no supo fildear la bola. Es decir, que mucha gente dice que la causa de la derrota del Licey contra Cincinnati fue un error de Pepe Lucas. El error no lo hubo, pero hubo una mala fildeada, porque él no era ducho en eso. Y eso se convirtió en un doble, y ahí ganó el equipo de Cincinnati. Esa fue la primera visita de un equipo a República Dominicana. Estos juegos fueron transmitidos por el ingeniero Frank Hatton desde la estación HIG. Este señor fue el pionero de la radio dominicana y llegó a ser el primer director general de deportes. El primer juego de pelota transmitido en el país ocurrió en el año 1928, cuando se efectuó la serie benéfica del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. El mismo tuvo la narración de Sergio Vicioso Peguero por la emisora HIJK, propiedad de Tuto Báez. En el mismo año de la visita del Cincinnati, 1936, se produjo un campeonato nacional entre el Licey, Escogido, Santiago y San Pedro de Macorís. El Licey contó con 3 peloteros refuerzos, los cubanos Cando López y Rodolfo Fernández y el puertorriqueño Pancho Coimbre. En aquella ocasión, el torpedero dominicano Horacio Martínez tuvo que salir a jugar a los Estados Unidos y fue sustituido por el venezolano Luis Aparicio Padre. Este campeonato fue ganado por las Estrellas Orientales, resultando el cubano Ramón Bragaña campeón pitcher. Este capítulo brillante en aquel béisbol romántico de los años 30 enardeció a la fanaticada del Este. Ellos ganaron una serie en 1911, fue de los primeros equipos que se fundó. Y luego siguieron actuando, por ejemplo, en 1936, ellos ganaron con el nombre de San Pedro de Macorís, pero ya se le decía Estrella de Oriente. Nacimiento de las Estrellas de Oriente, que para ese entonces se llamaba San Pedro de Macorís, en el año 1936.
1910, el día 15 de febrero, en la residencia de don Lico Mayén, aquí en San Pedro de Macorís. Cuando comenzó el béisbol romántico, que era de verano, 1951 a 1954, ese último torneo lo ganaron las Estrellas, dirigido por Ramón Bragaña, un gran lanzador cubano que había sido un héroe en 1936, porque era el pitcher del equipo verde. ...36, 54, pasaron al 67, 68. Es decir, que del 51 para acá solamente han ganado 2 torneos, pero ellos habían ganado en el 36. Y yo, como historiador, yo diría que hay que agregarle ese campeonato porque fue de buena lid. El equipo de las Águilas Cibaeñas, que representa el Cibao, que es la parte central y norte del país, el nombre de Águilas Cibaeñas surge en 1937. Pero anterior a eso, siempre había un equipo representativo de Santiago, pero que no se llamaban Águilas Cibaeñas. Por ejemplo, hubo una vez, en el año 1929, que había un equipo de Santiago que decían el Sandino, se llamaba Sandino. Y luego, ustedes pueden ver hasta en la fotografía vieja, que dice Santiago en 1936, el equipo Santiago. Pero ya en el 37, aunque en los informes de los peloteros aparece Santiago, ya se institucionalizó y se hizo de acuerdo a la ley el nombre de Águilas Cibaeñas, porque ya se quiso que fuera el contorno de toda la región y que, por cierto, todos esos pueblos cercanos, La Vega, Moca, Puerto Plata, contribuyeron económicamente a ese equipo. Es decir, que las Águilas comienzan en el 37. Las personas que tuvieron que ver con el surgimiento del nombre de Águilas Cibaeñas, hay una historia que mi padre, el ingeniero Juan Sánchez Correa, que posteriormente al 37, digamos ya en los inicios de los 50, fue parte de la directiva de las Águilas. Él era parte de una orquesta que tocaba en el Hotel Mercedes, que era donde se reunían en tertulia muchas personas en esa época para conversar temas deportivos, temas de la comunidad. A Luis Tomás Sayán es a quien se le atribuye haber solicitado identificar el nombre de Águilas Cibaeñas. Se escenificó el campeonato de mayor calidad de todos los celebrados en Dominicana. En el mismo compitieron las Águilas Cibaeñas, las Estrellas de Oriente y los Dragones de Ciudad Trujillo. Este último equipo fue una conjunción de tigres y leones que no pudieron ponerse de acuerdo en aquel torneo y prefirieron juntarse para derrotar a las Estrellas que habían sido los campeones del año anterior. En el evento en sí estaban todos los mejores peloteros de color de los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Dominicana. En ese campeonato se trajeron los mejores peloteros que habían de color en toda la América, porque ustedes saben que la mejor pelota se jugaba en ese entonces en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y un poco en Venezuela. Y aquí vinieron los mejores peloteros.
Y ese equipo era de tanta calidad, los Dragones del Ciudad Trujillo, que llegó a tener 3 Hall of Famers, 3 salones de la fama, 3 jugadores, que son Leroy Sachatay, que en esa época lo consideraban el mejor pitcher negro del béisbol, Joshua Gibson, que era el mejor catcher también, Juan Romero, que dio más cuadrangulares que Baby Ruth, y Kurt Papawell, que era el center field. Era un equipo que en cada posición había una estrella. Inclusive, esa pelota llegó al extremo que la Liga de Béisbol de Color tuvo que paralizar porque los mejores peloteros lo habían contratado aquí, Ciudad Trujillo, Santiago y San Pedro. Inclusive, en una ocasión, don Federico Nina, un inmortal propulsor dominicano, fue a firmar y tuvo una noche presa, porque allá lo metieron preso porque estaba firmando peloteros de color. La verdad es que estos integrantes del Ciudad Trujillo, bueno, el equipo, los otros equipos también eran muy fuertes. Por ejemplo, Santiago tenía a Martín Higo, que era el manager y que jugaba todas las posiciones, tenían un Santos Amaro, tenía a Clarence Spahn, que era el catcher, tenía a Clyde Spearman, que era de los mejores bateadores. Joshua Gibson fue el mejor bateador del torneo y el mejor pitcher fue Leroy Sachatay. Entonces, en ese campeonato ha sido el de más calidad que ha ocurrido aquí en el país. No ha habido otro campeonato en ningún año que tuviera la calidad de eso. La calidad, porque eran los mejores peloteros de esa época. Fue tan buena la clase de importados que vino de Norteamérica que provocó que las grandes ligas de color no pudieran terminar su acostumbrado campeonato anual, ya tradicional en aquel país. Nuestra nación se dio el lujo de tener el mejor béisbol de América y del mundo, a excepción de las grandes ligas blancas. La justa fue ganada por los Dragones, en cuyo roster estaban las máximas estrellas de aquel entonces. La temporada del 37 dejó exhaustos los bolsillos de los magnates beisboleros, lo que produjo un período de 14 años sin que el país presenciara pelota profesional. Solo se jugó a nivel amateur, sin la presencia del Licey y Escogido. En 1944 el hipódromo Perlantillana, que Trujillo, que le gustan mucho los caballos, construyó una serie de hipódromos en la República Dominicana, y en ese particular aquí en Santo Domingo, el Perlantillana, dentro, donde se corrían los caballos dentro, ahí hicieron un play de béisbol y ahí se jugó pelota en los años 40. También en 1946 se inauguró el Estadio La Normal, que todavía existe. Ahí se jugó béisbol profesional, inclusive los años de la pelota romántica del 51 al 54. Para 1948 se puede argumentar que fue un año de muchos acontecimientos. El domingo 11 de enero, un avión de la Compañía Nacional de Aviación, que transportaba el equipo de Santiago desde Barahona, cayó en el paraje de Río Verde, en Yamasá, donde murieron todos los componentes del equipo cibaeño que estaba compitiendo en un torneo regional amateur. Luego hubo un solo superviviente que se llama Enrique el Antiguo, el mariscal, ya lamentablemente fallecido, pero que no murió en la tragedia de Río Verde y era el receptor del equipo. Y en vida de él, nosotros tuvimos una larga conversación y él me hizo público el relato de cómo fue la tragedia de Río Verde. El equipo de Santiago estaba formado por muchos peloteros, naturalmente, pero habían 5 que vivían aquí en la capital. Toda la semana, eso solamente se jugaba de domingo, un doble juego. Era un campeonato regional que ocurrió 1948, comenzó en el 47, terminó en el 48. Y estaban representados ahí un equipo de Moca, un equipo de La Romana, un equipo de San Pedro de Macorís, y entonces estaba ese de Santiago. En aquel domingo, un día antes, el sábado 10 de enero del 48, los jugadores que vivían aquí en la capital, entre ellos Enrique el Antiguo, Aquiles Martínez, Lore Escalante, eran 5, mismo estrella,
se fueron en un avión de aquí a Santiago. En el camino hubo mucha turbulencia y la Antigua como que entró en miedo. Y cuando llegó a Santiago dicen, yo si tengo que volver en avión, yo no voy a regresar en avión. Es decir, que ya tenía en la mente no regresar en el avión. En esos días parece que en la atmósfera no estaba muy buena y había mucha turbulencia y había malestar en ese aspecto. Entonces, el domingo se fueron temprano 2 aviones de Santiago a Barahona. Se celebran 2 juegos entre Santiago y la selección de Barahona, que formaba parte del campeonato regional. En la mañana ganaron los de Barahona, pero en la tarde ganó el equipo de Santiago pichando Bombo Ramos. El juego, la Antigua tenía en su mente el no retornar en el avión, y él no quería que sus compañeros tampoco retornaran. Y trató de que llegara la noche, porque si llegaba la noche el avión no podía salir de Barahona. Y cuando Bombo Ramos tiraba al home play, como él era el queche, cuando él le devolvía la bola, se la tiraba como de rodado por el suelo, para buscando tiempo, cosa que la noche llegara. Pero no sucedió así. El juego se terminó con una victoria para el equipo de Santiago y para Bombo Ramos, que era el pitcher. Entonces se organizó la partida. Ese avión salió no con la Antigua se quedó, no pudo convencer a ninguno pelotero para que hiciera lo mismo con él, sino que él se quedó solo y durmió en un hotel en Barahona. El avión sale con el resto del equipo, los integrantes del equipo Santiago, directo a Santiago, pero no pueden aterrizar por el mal tiempo. Entonces el avión toma de Santiago a Santo Domingo y en el trayecto, no sé si fue descuido del piloto o el copiloto, bajaron parece un poco y chocaron con la loma ahí en Río Verde, en Yamasá, y ahí se desbarató el avión, murieron todos los integrantes del equipo y los que acompañaban en el avión. Eso se llama la tragedia de Río Verde. Pero ese mismo año de 1948 ocurrieron muchas cosas. Eso fue una desgracia. Pero ocurrió algo muy bueno, que fue en el 1948 la primera vez que República Dominicana ganó una serie mundial amateur, dirigida por la Antigua, el sobreviviente de Río Verde. La Antigua fue el manager en Managua, Nicaragua, de la 10ª serie mundial amateur. Fue la primera vez. Nosotros empezamos a ir a serie mundial desde 1941 y estamos en 1948. Entonces eso fue muy grato, esa noticia, y eso animó aquí a la fanaticada dominicana. También en 1948 nos visitaron los Dodgers de Brooklyn a realizar juegos de exhibición aquí en Santo Domingo. Es decir que en ese año hubo de todo, noticias buenas y noticias malas. El disparo del catcher, botó la bola. En todas las épocas han habido peloteros destacados, ya sea como lanzadores, ya sea como outfielder o infielder, receptores, todo ello. Siempre la República Dominicana ha sido una cantera de peloteros, inclusive, fíjate que en 1928 ya habían peloteros jugando en la Liga de Color de Estados Unidos, que eran igual que las grandes ligas, lo único que eran los negros que no podían jugar con los blancos, porque antes estaba la barrera racial, que la rompió en 1947 Jackie Robinson, que fue el primer negro en jugar en las grandes ligas. Entonces en esa liga de color jugaron como 10 dominicanos, mira. Jugó Horacio Martínez, jugó Tetelo Vargas, jugó Sijo Gómez, jugó el Grillo B, jugó Enrique la Antigua, jugó Nini Rodríguez. Es decir, que todos esos peloteros, en aquella época que no había mucha facilidad, jugaron.
Guayubín Olivo, la montaña noroestana, qué lanzador, zurdo, que también bateaba de vez en cuando. Los mejores récords como pitcher lo tiene Guayubín Olivo. Nadie ha ganado tantos juegos como ha hecho Guayubín en los torneos dominicanos. Inclusive tiene la fama no, el récord de haber tirado 3 no-hit no-run, 2 en República Dominicana y 1 en los Estados Unidos. En 1950 repetimos y ganamos de nuevo otra serie mundial amateur, en el mismo lugar, Nicaragua. El entusiasmo fue de tal grado que al regreso de los peloteros se formó la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y se reanudó el béisbol profesional en 1951, del cual estábamos ausentes desde el 1937. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales fue fundada el 27 de diciembre de 1950 por un grupo de peloteros de nombres, de muchos nombres, algunos de los nombres reconocidos por muchas personas, en lo que se distinguieron Enrique la Antigua, Horacio Martínez, entre los más conocidos. La idea, como toda institución, era darle apoyo a sus miembros, con la finalidad de ayudar. Ha sido un trayecto bastante fuerte. Finalmente, pues después de haber pasado un grupo de ex peloteros con mucha calidad en el béisbol profesional de la República Dominicana, los últimos más reconocidos, Mateito Rojas Salou, Ricardo Carti, Chilote Llena, Cesarín Jerónimo y un grupo de ex peloteros. El principal motivo de esta institución es darle ayuda a ese grupo de ex peloteros que no consiguen nada, porque la gente piensa que tan pronto uno firma un contrato de béisbol profesional, pues ya es multimillonario, y aquí en nuestro país hay más peloteros pobres que ricos. Nosotros comenzamos un trabajo bastante arduo que ha dado los resultados, mucha ayuda a los ex peloteros que lo han necesitado, peloteros pensionados que antes no habían. Antes del 90 apenas había un pensionado. Hoy día tenemos alrededor de 30 ex peloteros pensionados. Como decía, ayuda a los que en realidad lo necesitan, porque no se le da ayuda a todo el que era pelotero, porque era pelotero y necesita una ayuda, se le da, sino que tratamos de hacerlo con aquellas personas que en realidad lo necesitan. En el 51 es que viene la reanudación de la pelota nuestra, con los 4 equipos tradicionales, 51, 52, 53 y 54. En 1951 los Tigres del Licey ganan ese primer campeonato. En el 52 le tocó a las Águilas Cibaeñas. En el 53 repite el Licey otra vez, gana su segundo torneo. Y en el 54 fue que la Estrella ganaron también el primer torneo del 51 en adelante. En esa ocasión no habían peloteros de Grandes Ligas, pero jugaban los peloteros locales, nativos, y además de ellos estaban los refuerzos, como Alonso Perry, como el hombre ese, Willa Brown, estaban peloteros puertorriqueños, venezolanos, cubanos. Es decir que el béisbol fue muy agresivo, fue muy candente y entusiasmó mucho a la fanaticada dominicana. En 1952 fue la primera vez que se televisó un juego de béisbol en el Estadio La Normal. Lo hizo Radio Televisión Dominicana. Ya para el 55
es que se construye el estadio Quisqueya y ya los nexos con Estados Unidos, ya nosotros nos aliamos al béisbol organizado. Cabe resaltar que con la construcción del estadio Quisqueya en 1955 se empezó a jugar bajo luces y en fecha 28 de julio de ese mismo año se fundó la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Fue presidida por don Hipólito Herrera Villini. Don Hipólito Herrera en esa época, al tiempo de presidente de la Liga, era además, o también, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fue un gran presidente que todos recordamos con mucho cariño, porque no solamente un hombre de carácter, sino que era un hombre sabio. Y en los principios de la entidad se necesitaban decisiones que reflejaran uno y otro valor, la sapiencia y la valentía, y entre ambos atributos. Es una institución que se ha ganado el respeto de nuestro pueblo porque hace lo que dice que va a hacer. El evento que nosotros montamos anualmente es el único evento deportivo que arranca en la fecha que se indica y que termina en la fecha que se ha dicho, y que se desarrolla sin interrupción, salvo las interrupciones normales por efectos climatológicos, un aguacero que impide que se haya cerrado un juego o cosas así. Pero de la única manera que la liga deja de hacer lo que se ha dicho es por fenómenos naturales. Segunda Castillo, el disparo, relevo. 6. A la liga solamente le queda un camino que es el de seguir desarrollándose, de seguir montando espectáculos, eventos deportivos, campeonatos nacionales de béisbol cada vez mejores. Porque cada año se incorporan nuevos talentos. República Dominicana es un semillero de peloteros. Nosotros producimos, somos los segundos en el mundo en la producción de peloteros, detrás solamente de los Estados Unidos. El dictador Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, no le gustaba el béisbol, pero él tenía una inteligencia natural y él sabía que al dominicano le gustaba la pelota. Entonces él aupaba, procuraba de que aquí hubiera béisbol todos los años. Pero a él lo que le gustaban eran los caballos y donde él iba era al hipódromo. Él solamente fue 2 veces al estadio Quisqueya. La primera vez para tirar la primera bola desde el palco, no del terreno de juego. Y una vez que un hermano del Petán Trujillo dio una galleta a un pelotero y se armó un escándalo, los peloteros norteamericanos querían irse con el campeonato 57-58, entonces él fue al otro día, que ocurrió eso, al estadio a ver quién se iba a poner a hacer esa clase de cosas, amonestó a su hermano y todo quedó tranquilo porque el dictador era un hombre fuerte y no hubo más problemas en ese aspecto. En 1956, Osvaldo Virgil abre las puertas a los dominicanos al béisbol de Grandes Ligas, siendo este el primer quisqueyano en participar en las mayores. Osvaldo Virgil se inicia en el béisbol en el año 1952. Yo en ese entonces vivía en Nueva York, a donde salí de aquí de República Dominicana a la edad de 14 años. En ese entonces se hacía lo que se llamaba un tryout. Ya no había la cuestión del draft. Yo fui a un tryout en el Polo Grounds en Nueva York y fui firmado por el equipo de Nueva York para comenzar a jugar en el 1953. Tú sabes que en esa época había C, D, B, A, AA, AAA y luego Grandes Ligas. Yo comencé en clase C, de clase C fui a AA, a clase B, de clase B fui a AA, AAA y luego en las Grandes Ligas. Quiere decir que yo fui lo que se llamaba un tryout, ya no asistía al draft. Yo estuve en el momento preciso y le doy las gracias a Dios que me escogió a mí. Es igual que en el caso de Jackie Robinson. Jackie Robinson no fue el mejor jugador de cohort en ese entonces, pero Jackie Robinson tenía la disciplina para aguantar todo lo que aguantó. Yo tuve la suerte
de ser esa persona. Yo soy una persona que tengo mucha disciplina y hay que aguantar mucho, pero que yo siempre digo que nosotros fuimos a invadirlo a ellos. Indiscutiblemente tenemos que ser mejor que ellos para jugar, eso es la lógica. No es que son racistas, sí, son racistas, pero en este sentido no. Vine a República Dominicana finalizando la temporada 55-56. El equipo El Escogido tuvo un gran equipo. Pepe Luca, yo, Galleguito Muñoz, Felipe Rojas Saló, el resto eran importados. Quiere decir que nosotros fuimos campeones creo que por 5 o 6 años consecutivos. Y así yo jugué con El Escogido. Luego me marché con el problema que hubo con el señor Petán, el hermano de Trujillo, que le dio una galleta al señor Andrés Roger. Yo le pedí al comisionado de que yo prefiero regresar a Puerto Rico, a jugar en Puerto Rico, y me lo cedió. Luego regresé aquí en República Dominicana como dirigente del equipo de las Águilas. Me fue muy bien, fuimos campeones, creo que fue en 71, 72, no recuerdo bien. Yo considero que en la época que yo jugué la pelota dominicana era un poquito más difícil que hoy en día. Tenemos a Felipe Rojas Saló, uno de los peloteros más completos que ha producido el béisbol dominicano en todos los tiempos. Era buen bateador de jonrones también, buen outfielder, buen brazo. Tenía las 5 herramientas que se necesitan para triunfar en el béisbol. Y naturalmente perduró mucho en las grandes ligas. Y luego se convirtió en coach, en entrenador, hasta que llegó a ser manager. Y tiene la gloria de ser el único manager latino en haber sido manager del año, a pesar que hubo un venezolano últimamente que también obtuvo ese galardón, pero Felipe había quedado solo anteriormente. Rudy Hernández nació en Santiago, de padre puertorriqueño y dominicano, y fue el primer lanzador dominicano en ir a las Grandes Ligas en 1960, antes que Marichal. Los dos fueron el mismo año, debutaron el mismo año, pero Rudy entró primero que Juan Marichal. En la década de los años 50, el mayor ganador fue El Escogido, que se coronaron campeones en 4 ocasiones. Durante los años 60 no hubo torneo durante 2 años. Fue cuando la decapitación de Trujillo, cuando se mató al dictador. En esa ocasión no hubo campeonato. También en 1965, 1966 no se jugó por motivo de que el país sufrió una revolución. Ese año no hubo béisbol profesional, pero luego al año siguiente de cada evento de eso, pues se volvió otra vez y ha seguido hasta los días presentes. Es decir que nosotros diríamos que la pelota ha quedado muy estable. No ocurrió ese brinco, ese salto del 37 al 51, ¿no? Sino que ha continuado y ha habido 2 excepciones, 2 pausas, que son esas que mencionamos, pero que había mucha razón porque el pueblo estaba metido en crisis, ¿verdad? Nadie iba a ir al estadio, había toque de queda, habían problemas. Bueno,
Todo eso trajo muchos problemas de todo índole, tanto la decapitación de la tiranía como la revolución del 65. Los años 60 tenemos que mencionar a Julián Javier, el dueño del Según Cojín, un hombre que tuvo 12 años como siendo regular de los Cardenales de San Luis, luego jugó en su última temporada con los Rojos del Cincinnati. Era una maravilla Julián con el guante. Nadie ha cogido los fly detrás de la segunda base, casi en el right field, como acostumbraba a hacerlo Julián Javier. Yo estaba aquí examinándome en la escuela, en una escuela de comercio que había, entonces nos estábamos examinando ese día, pero el director de la escuela, que era el que dirigía el deporte aquí, junto con Héctor Marrero, me llamaron de Santiago para que me llevaran. Entonces me dieron permiso para cuando llegara a examinarme en la escuela comercial, ¿no? Y yo fui a Santiago, estaba Howie Haig. Y ahí me pusieron a correr, batí y cosas, y le gusté al Lecao. Y me firmaron y me dieron 500 pesos, 500 dólares por firmar. Tremendo dinero. En 55. Y de ahí comencé y hasta comenzando jugando en la liga menores con los Piratas. En ese comienzo yo tuve una rotura, no rotura en el tobillo, sino una lesión en el tobillo y otra en la rodilla, en una operación de 28 puntos. Y de ahí en adelante jugando bien, bastante bien, corría bastante y hasta que comencé en los 60 con los Cardenales. Regular con las Águilas, yo comencé en 57 cuando ya jugaba clase A con Lincoln, en Lincoln, Nebraska. De ahí vine, jugué regular con las Águilas, tuve un muy buen año y de ahí seguí jugando hasta que llegué a Grandes Ligas, también seguí jugando. Después de los 60, cuando yo ya comenzábamos, habíamos Roberto Peña y yo, las Águilas comenzaron, el Pichilote, las Águilas comenzaron a echar para adelante y en esos tiempos ganamos unos cuantos campeonatos. Pues mira, te voy a decir que el pitcher que más me gobernaba aquí en la liga era Silvano Quesada. Es que yo me encontraba más incómodo, todo porque siempre le estaba buscando el aire y le venía una reta y le rompía el bate. Ese que era el más incómodo que yo me encontraba. No voy a decir que era mejor que de Marichal, pero que yo me encontraba más incómodo era él. Bueno, tú sabes que la pelota en sí ha cambiado mucho. No te digo que ha cambiado mucho en su forma, pero como en aquellos tiempos habían tan pocos equipos, ya que había mejor categoría. Juan Marichal ha sido nuestra cumbre, ha sido el pelotero dominicano que más lejos ha llegado, es el número 1 en todos los aspectos, es el único que está en Cooperstown, pero nosotros los dominicanos esperamos que se unirán a él muchos otros más. Jugué de niño en Laguna Verde, después jugué mi primer campeonato organizado en el año 55 para un equipo de Montecristi. Fuimos campeones. El año 56 me reclutaron para ir a jugar al equipo de Manzanillo, Pepillo Salcedo, y también fuimos campeones ese año. Y lanzando ya el último partido contra la Aviación, el cual salí triunfador, al día siguiente me llega un telegrama de la Fuerza Aérea Dominicana que decía: repórtese inmediatamente a la Fuerza Aérea Dominicana, firma Rafael Leonidas Trujillo Hijo.
Ramfis. Ese telegrama lo llevo donde mi madre, ella lo vio, se puso un poco furiosa, yo solamente tenía 17 años y ella consideraba que no era posible yo ingresar a la Fuerza Aérea a esa edad. Pero esperando la respuesta de ella, llegó otro telegrama. Cuando ella vio el segundo, me dijo que a esa gente no se le podía decir que no, se refería a los Trujillo. Mi primera aparición en la pelota dominicana se produjo en el mes de noviembre contra las Águilas Cibaeñas, un juego que estaba perdiendo el Escogido, o que perdió el Escogido ya en la última entrada. El manager Salty Parker consideraba que ya no tenía chance de ganar ese partido y quería verme lanzar por primera vez en la pelota dominicana, y me puso a lanzar contra el equipo de las Águilas y yo ponché a los 3 bateadores que me enfrenté. Ese fue mi debut en la pelota dominicana. Don Horacio, cuando yo llegué a la aviación, iba a verme donde quiera que yo lanzaba como amateur. Y mi hermano mayor, Gonzalo, y él hicieron un trato de que el día que yo estuviera ready para la firma, él sería la persona que me firmaría. Y llegó ese día, se presentó don Horacio a la Fuerza Aérea Dominicana el día 16 de septiembre del año 57. Y ahí en Jainamosa, en una casa que tenía Ramfis allí, ahí firmé yo mi primer contrato. Ahí me convertí en profesional de béisbol. Durante el año de la temporada del 59, en clase A, el manager Andy Gerber, antes de finalizar la temporada, me pregunta que por qué yo lanzaba de esa forma. En esa época yo solamente lanzaba por el lado del brazo. Entonces me preguntó, yo no le quise dar muchos detalles, le dije que así yo aprendí. Entonces me dijo, ¿nunca te ha dolido el brazo? Entonces entré en detalle, le dije las razones por las cuales yo lanzaba por el lado del brazo. Le dije, yo fui a un juego en Montecristi, vi lanzar a un lanzador que después se convirtió en mi ídolo, Bombo Ramos, que falleció en la tragedia de Río Verde, y yo quería ser pitcher como Bombo Ramos, por eso aprendí a lanzar por el lado del brazo. Entonces él me dijo que si quería aprender a lanzar por encima del brazo. Yo le pregunté que cuál sería el beneficio si yo aprendía. Me dijo, tú serías más efectivo contra los bateadores zurdos. Enseguida le dije que sí, que yo quería aprender. Me fui al bullpen con 2 bolas de béisbol y un catch, y tratando de tirar por encima del brazo, noté que se me hacía imposible, creía yo, ¿no?, hacerlo sin levantar la pierna, y todo eso de la pierna nació ese día. Mateo Rojas Alou, hermano de Felipe, y Jesús Rojas Alou también fueron peloteros de los años 60 que triunfaron en las grandes ligas y que triunfaron aquí. Y en una ocasión se vieron los 3 Rojas Alou defendiendo los jardines del equipo de los Gigantes. Algo muy extraño en ocurrir que 3 hermanos jueguen en los jardines de un equipo de grandes ligas. Manuel Mota fue el bateador emergente mejor que tuvo las grandes ligas.
hasta que alguien le rompió el récord. Los récords están para romperse, pero Manny Mota, había managers que decían que a Manny Mota lo despertaban durmiendo y cogía un bate y daba un hit seguido. Un bateador natural tremendo, Manny Mota. Ricardo Carty fue el segundo dominicano en ganarse un champion batting después de Mateo Rojas Alou, y aquí en República Dominicana por muchos años fue el que más jonrones había conectado. Que yo firmé 9 contratos allá afuera, pero ellos no me dejaban tranquilo, me perseguían por donde quiera. Y ya que me daban contrato, yo decía, no, que yo no puedo firmar, eso es amateur. Y donde quiera me llevan por una esquina, una oscuridad, y me daban los contratos para firmar. Y yo los firmaba para salir de ellos. Y es verdad, me ofrecían dinero, pero nunca le recibí dinero a nadie. Porque en verdad yo decía, bueno, yo lo que quiero es jugar béisbol. Pero antes de yo irme de aquí también había firmado con el Escogido y las Estrellas Orientales. Y a Licey yo lo firmé en Miami, porque yo me tenía loco. Y en verdad, ¿qué podía hacer si todo el mundo quería firmar? Y yo decía que no, y ellos seguían insistiendo, entonces yo firmé. A mí me gustaba el béisbol, pero nunca pensé que iba a llegar a ser tan grande como fue. Primeramente, yo era un muchacho muy haragán, y mi madre siempre me lo decía. Pero mi papá quería que yo fuera boxeador y mi mamá médico, porque mi mamá era comadrona profesional. En mi primer juego, en la pelota rentado dominicano, fue contra Juan Marichal, el as del montículo. Cuando yo veía a Marichal subir ese pie en el aire, en vez de yo mirar la bola, miraba los pies. Marichal nada más me tiró 3. Pero todos los días nosotros salíamos hacia el parque, aquí en San Pedro, a las 10 de la mañana a ver a la muchacha cruzar. Y cuando quise salir, ahí me estaba esperando como 20 fanáticos. Primer turno en el béisbol, para que todos los exigentes, que son los macorizanos. Es verdad, yo era grande, fulmido. Y cuando quise salir, me devolvieron para atrás con una bulla. GMC, GMC. Yo mire, pues, es contigo, Candy, es contigo. Hágale swing a la bola. Señor, es Mr. Marichal. ¿Qué es Mr. Marichal? Hágale swing a la bola. Porque Marichal me ponchó, los fanáticos me están voceando de todo, en la calle. Yo terminé con el béisbol. Me dijo, pero si tú no has empezado, mijo, y tú verás, ese mismo Marichal, después tú le vas a caer a palo. Pero yo digo, bueno, entonces lo que yo vi anoche, si eso es profesionalismo, ni con un 46 yo le daba esos pichos de Marichal. Por eso le di tanto palo a Marichal, porque cada vez que yo veía en ese montículo, decía, mira, por ti, yo por poco salgo del béisbol. Y es verdad, yo le di mucho palo a Marichal. Ahora, el que más me sacó de agua aquí fácilmente es César Lindbergh, un pitcher zurdo. Siempre he tenido problemas con los pitchers zurdos. Si tú venías derecho, yo no tenía problema contigo, pero zurdo, yo lo maldecía a los zurdos. Y la gente se reía, los compañeros míos. ¿Qué te pasa? Es que es azaroso, ¿para dónde van? El Chilote Llena, una gloria del Cibao, gran pelotero, después fue un buen manager, excelente manager, y por último presidente del Club de las Águilas Cibaeñas.
El ser aguilucho es un sentimiento que es compartido por tantas personas y aquí nadie es mejor que nadie. Nosotros les brindamos la oportunidad, por ejemplo, a los jugadores cuando llegan de clase A, nosotros los ponemos a jugar, les brindamos la oportunidad cuando son muy jóvenes. Y cuando llegan a grandes ligas se recuerdan ese trato. Yo llegué aquí raso, como un guardia raso, y he ido subiendo hasta ocupar esta posición. A mí me firman en el año del 1961 para los Estados Unidos y por problemas políticos no hubo béisbol en el 62 en Dominicana y participé por primera vez en el 1963. Fue mi primera temporada regular con el equipo de las Águilas Cibaeñas, pero cuando me firmaron en el 61 me asignaron de una vez a las reservas de las Águilas. El segunda base regular lo era Julián Javier, pero Julián comenzó tarde. Yo jugué segunda y después me pasaron a tercera y desde ahí he seguido jugando. Esa fue mi oportunidad. Hubo un campeonato que yo conecté 3 jonrones en un partido y empujé 7 carreras y el equipo perdió 8-7. Y yo metí 3 jonrones. Y en otra ocasión también, en un juego ya sí, también conecté 3 cuadrangulares ese juego si ganamos. Son muchas las vivencias verdaderamente que tengo. Cesarín Jerónimo O'Keefe, le decían el jefe indio, centerfield, uno de los que más han tenido guantes de oro. El mayor fue César Cedeño, pero Cesarín ganó como 3 o 4 guantes de oro. Era regular jardinero central de los Rojos de Cincinnati. Y aquí con los Tigres del Licey, inclusive en una ocasión se llevó un champion batting. Al principio era un jugador muy defensivo, con buen brazo, tenía un buen alcance y después me fui aprendiendo a batear más, fui tomando más conciencia de lo que tenía que hacer en el home play, de lo que tenía que hacer con el bate, con los lanzamientos que me tiraban, y progresé bastante en el bate y al final no era bueno defensivamente porque las piernas mis piernas ya estaban agotadas debido a jugar en la grama artificial, pero ofensivamente mejoré muchísimo y ya al final de mi carrera era muy bueno bateando también. En 1970 se reanuda la Serie del Caribe y por primera vez la República Dominicana participa, representada en esta ocasión por los Tigres del Licey, comenzando así una historia de grandes éxitos en este gran evento caribeño. La Serie del Caribe se inicia en una primera etapa en el año de 1949, específicamente en el estado del Cerro, en La Habana. Allí se dan cita los 4 países que participaban en esa oportunidad, que eran Cuba, Venezuela, Panamá y Puerto Rico. Se celebraron 12 series del Caribe, que fueron desde el año 1949 al año de 1960. Ya como Serie del Caribe en sí, no como Confederación del Caribe, pues hubo un receso producto de la crisis política que hubo en Cuba, que se ha prolongado hasta los días de hoy. En esta segunda etapa de la Serie del Caribe, pues se celebran con 3 equipos o 3 ligas miembros.
En este caso queda excluida Cuba, que ya no participa en la Serie del Caribe por los problemas políticos que mencioné anteriormente, y entonces ya entra República Dominicana por primera vez en el año de 1970, y junto a Puerto Rico, que era ya un país tradicional en lo que era la celebración de la Serie del Caribe, y Venezuela. En el año de 1971 pues entra ya la Liga Mexicana del Pacífico, por primera vez en la participación de la Serie del Caribe. Pero aquí hay algo importante que reseñar, no solamente la participación de la República Dominicana como país miembro, sino también todo el esfuerzo que hizo un abogado puertorriqueño, Rodrigo Otero Suro, que podríamos decir que es el padre de la segunda etapa de la Serie del Caribe. Estamos hablando de que fuimos pioneros en lo que es la globalización del béisbol, específicamente con la celebración de partidos entre países que participaron en esta primera etapa y en la segunda etapa, como he mencionado anteriormente. El equipo que tradicionalmente ha representado a la República Dominicana en Series del Caribe más veces ha sido el equipo de los Tigres del Licey. Lo ha hecho en unas 16 oportunidades, de las cuales ha ganado 9 Series del Caribe. En el caso de las Águilas Cibaeñas, es el equipo que le sigue, que ha ganado 5 Series del Caribe. Y finalmente el equipo del Escogido, que ha ganado 2 Series del Caribe. Incluso el equipo de los Leones del Escogido ganó una serie aquí en República Dominicana en el año de 1988, precisamente una serie que yo organicé siendo presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. En los años 70, las Águilas ganaron 5 torneos y el Licey 5. Rafael Batista, tremenda primera base, jugó más aquí que en Grandes Ligas, tuvo muy poco con los Astros de Houston. Tu vida con las Estrellas Orientales, ¿qué significó para ti? Todo. Las estrellas fueron todo para ti. Y tus compañeros con las estrellas, ¿a quiénes tú recuerdas bien? ¿Cuáles fueron tus mejores compañeros? Carti. ¿Y cuántos jugadores tuviste de por vida en la estrella? Todo. Pero el mejor compañero tuyo fue Rico Carti. Estuviste junto con Pepe Frías, junto con las estrellas. Era la combinación de Shorty segunda, de Shorty primera, las estrellas. Tú podías leer a Pepe Frías en el terreno. O sea, no había jugada excelente ni electrizante de Pepe Frías si el Gallo Batista no la completaba. ¿Estuviste en el campeonato de 1967 con las Estrellas Orientales? Sí, porque yo soy primera. Tú eras el primera base del equipo. Sí. ¿Y qué significó eso para ti, ese equipo? Bueno, coño. Lo más grande que te ha pasado. Campeón al fin. Miguel Villonet, la saeta cibaeña, gran
envasador, se envasaba fácilmente. Ha sido el mayor robador de bases en la historia del béisbol nuestro. El público iba solamente a ver a Diloné y cuando estaba en primera base ya estaban en la expectativa de que iba para segundo y después seguía corriendo para tercera base. Miguel Diloné se inicia en el béisbol dominicano en el 1973. Me firmaron en el 72 y mis primeros 7 turnos lo cogí en la campaña del 73. Entonces, luego en el 74, ya jugando regular, fui novato del año. Cuando viene a batear Miguel Diloné, pound por segunda. Sucede que cuando vinieron y me firmaron, a mí me firmaron, Robertico Viera que me iba a firmar con los Cardenales, y me firmaron, a mí me iban a asignar al Licey. Yo me acuerdo como ahora que fue en un Chimpichardo, Robertico, fuimos a inscribirme con el Licey. Entonces cuando el presidente de la liga me preguntó que quién era mi tutor, porque mi papá andaba conmigo, ya mi papá andaba alrededor de mí en ese tiempo que vivía en la capital, y entonces él me preguntó a mí, yo le dije, bueno, la mamá mía es la tutora mía, y él me dijo, bueno, esta firma no es válida si tu mamá no firma, vayan a Santiago. Y cuando vinimos aquí a Santiago, ya la gente de las Águilas, papi Bisonó, le había dicho que no, que de ninguna manera yo debía firmar con el Licey y que me iban a conseguir más dinero con los Piratas. Pero yo estuve muy cerca de haber sido, quizá, pertenecer al Licey si me hubiesen aceptado en la liga como... Sí, uno oyendo, nosotros veíamos mucho la Grandes Ligas y seguíamos luego de aquí. Mi ídolo siempre fue Julián Javier, porque no sé, siempre me llamó la atención que era una persona que corría mucho y que tenía una gran defensiva, y ese era mi pelotero comenzando, mi pelotero preferido. Yo fui fanático de niño de los Cardenales por Julián y me simpatizaban todos los jugadores de los Cardenales, Peruchín Cepeda, Bob Gibson, Lou Brock fue muy favorito mío, pero toda esa inclinación hacia los Cardenales vino por Julián. Hubieron muchos pitchers que me hicieron agua, mi Pintacora me hizo mucho agua, Silvano al principio de mi carrera me hizo mucho agua, Mario Soto al principio yo le podía batear bien porque Mario tenía una recta más o menos lisa, como dice uno, derecha, pero después aprendí un cambio y se puso muy difícil de batearle. Le tiró y lo ponchó. Y se ponchó ahí Miguel Diloné con una recta alta de Mario Melvin Soto. Hubiesen muchos pitchers que me hicieron agua y a veces uno le da su visita también. Miguel Diloné tiene de 2-0 en el partido. Abriendo bastante en primera Ponciano Cruz. Hit por sobre la cabeza del torpedero, llegando a segunda Ponciano Cruz, en primera base anclando Miguel Diloné. Mira, los catchers, yo nunca pensé tanto en los catchers. Cuando tú eres robador de base, tú piensas en el pitcher. Cuando tú corres más o menos bastante bien y tú le puedes coger un buen brinco al pitcher, es difícil que el catcher, por más bazooka que tenga, te haga. Ahora sí hay catchers que tú algunas veces le coges buenos brincos a los pitchers y te hacen nada, pero normalmente yo me concentraba en quién es el pitcher más incómodo. Me cobró lo que debí y haciendo un gran esfuerzo cubrí la cuenta de allí. Tengo 4 récords de béisbol dominicano. Uno es el de más hit conectado, otro es de más base robada de por vida, más base robada en una temporada y más carrera anotada. Bueno, yo tuve 2 récords de grandes, yo tuve un récord de Grandes Ligas que duró 12 años, del 78 al 90, y uno que duró del 80 hasta el 92. El primero era el de Cleveland, el primero era de Grandes Ligas, que fue del 78 al 92. Yo fui el primer jugador en la historia de béisbol que se robó 50 bases con menos de 300 turnos. Yo me robé en el primer año mío prácticamente de novato, porque yo calificaba para novato todavía, con Oakland.
yo me robé 50 bases y yo nada más batí 259 veces. Eso era un récord que duró 12 años hasta que Otis Nixon lo rompió en el año 80 me parece. Y tenía uno de Cleveland que me duró del 80 al 92, que era de más base robada para el equipo de Cleveland, que me lo rompió Kenny Lofton, que está jugando todavía, que es más base robada para el equipo de Cleveland. On Bannister, 58 degrees here at Fenway. There goes Delaney, fist throw, and there's a new record for the Cleveland Indians, and Delaney will go to third base as the ball goes into center field. Miguel Delaney steals his 53rd base of the year. Naturalmente que hablar de Tony Peña, ese gran receptor que también ha ganado varios guantes de oro y que tiene un hijo que ya está jugando también en la Grandes Ligas. Luego Tony Peña batió roletazo por segunda. Y yo fui firmado el 22 de julio de 1975. Fui a la Liga Instruccional a los Estados Unidos y cuando regresé de la Liga Instruccional fue cuando entré al equipo de las Águilas, pero entré como calentador de lanzadores en el bullpen. Dentro del béisbol dominicano, el pelotero a seguir, cuando yo tuve entendimiento, cuando yo llegué, que fui por primera vez a un play en un estadio, fue por Miguel Diloné. Miguel Diloné fue la persona que cambió el juego de béisbol con su agresividad. Era un jugador muy inteligente. Por eso fue que le pusieron a Miguel Diloné la saeta del Cibao. Yo fui a play simplemente para ver a Miguel Diloné. Muy abierto de rato que se escapó hacia atrás y Diloné llegó a tercera base. El primer hit que yo conecté fue contra Bob McLaughlin. Bob McLaughlin, que vino con el equipo de Leones del Escogido, y me dio un turno y mi primer hit fue un cuadrangular por la banda contraria por el Ranfield. Yo le bateaba a todo el mundo. Al único que yo me bateaba era Mario Melvin Soto. Al equipo de las Águilas Cibaeñas. Luego Tony Peña dio un fly alto al right field. Porque él me decía ahí que se llamaba a su papá. Y yo decía a su papá. Guante de oro, Tony Peña recibió 4 galardones de guante de oro en Grandes Ligas. 3 en la Liga Nacional y 1 en la Liga Americana. Cuando Tony Peña decide retirarse, después de agotar su último turno de bate, Tony Peña sale a la Secretaría de Venezuela. Tony Peña se saca del roster para no dejar a uno de sus jugadores. Entonces ahí es cuando yo entiendo y digo, tengo que dejar el juego, dedicarme a ser dirigente. El receptor Tony Peña conversando con Jerry Agustín. Los Leones del Escogido a ley de una bola para coronarse campeones. Momento de gran tensión. Efectivamente, Guerrero fue a avisarle a Julio César Franco que en caso de transferencia y los Leones del Escogido campeones nacionales. En 1981 se cumplieron 90 años de haberse iniciado el béisbol en la República Dominicana. Ha sido un tiempo de muchos acontecimientos, de hazañas, de récords y especialmente de haber demostrado al mundo que los dominicanos somos buenos peloteros.